Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, Adrián. Vamos a comenzar esta mesa redonda. La verdad que tiene un título muy sugerente y es la verdad que la ITS pues, actualmente nos ocupa gran parte de nuestra actividad asistencial, tanto clínica como en los laboratorios, ¿no?, para el diagnóstico y el tratamiento, también la prevención de la enfermedad de transmisión sexual. Para abrir esta mesa contamos con Asunción Díaz Franco. Ella trabaja en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, donde es la responsable de la unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Ella es especialista en medicina preventiva y salud pública y nos va a poner al día de la situación actual de las ITS en España. Asun, cuando tú quieras. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, quería agradecer a la organización la invitación a hacer esta presentación. Para ello, vamos a hablar brevemente, o voy a exponer la situación epidemiológica actual de las ITS en España. También hablaremos de cómo estamos comparados con otros países europeos, qué factores pueden estar influyendo para acabar con qué se está haciendo a nivel estatal en relación a este tema. Bueno, el último informe de vigilancia epidemiológica que ha sido publicado recientemente, en octubre del 2024, recoge que en el año 2023 se notificaron más de 80.000 episodios de las ITS que están sometidas a vigilancia epidemiológica, más de 36.000 episodios de infección por clamidia trachomatis, más de 34.000 episodios de infección gonocócica, casi 11.000 de sífilis y 1.807 de linfogranuloma venéreo. Hay que tener en cuenta que no todas las comunidades autónomas disponen de sistema de vigilancia para infección por clamidia trachomatis y linfogranuloma venéreo, con lo cual estos niveles pueden considerarse como una incidencia mínima. Pasando a la distribución por edad y sexo, como ya sabéis, estas ITS son más frecuentes en los hombres. En el nivel máximo estarían los casos de linfogranuloma venéreo, que serían el 98% de los casos son hombres, y en el nivel más mínimo serían los casos de infección por clamidia trachomatis, donde el 53% de los casos recogidos son hombres. Con respecto a la edad mediana en años de los casos de gonococia y de infección por clamidia trachomatis es inferior a la mediana de edad de los casos de sífilis y linfogranuloma. En el caso de la gonococia, la mediana de edad al diagnóstico es de 31 años y en el caso de la infección por clamidia trachomatis de 28. Pero si esto lo desagregamos por sexo, vemos que en los casos de gonococia en mujeres y los casos de clamidia en mujeres son todavía más jóvenes, con una edad mediana en el caso de los casos de gonococia en mujeres de 26 años y de clamidia de 24 años. Y no observamos diferencias en cuanto a la edad al diagnóstico en la sífilis entre hombres y mujeres. En el caso del linfogranuloma no está representado aquí porque el 98% de los casos eran en hombres. Si observamos la distribución por edad en relación a los grupos de edad, me gustaría señalar que en el caso de las mujeres, prácticamente el 50% de los casos de infección gonocócica y de infección por clamidia se produjeron en menores de 25 años. Y en el caso de los hombres, la edad más frecuente sería entre 35 y 44 años, también 25-34, dependiendo de la ITS, pero también me gustaría señalar que en el caso del linfogranuloma venéreo y de sífilis, más de uno de cada 4 casos tiene más de 45 años. Con respecto al lugar de nacimiento, la mayor parte de los casos son en hombres, aproximadamente entre el 66 y 64% de los casos de infección gonocócica y de sífilis y un 44% se produjeron en personas de otros países de origen. Esto se sigue observando también en los hombres, pero me gustaría llamar la atención en el caso de las mujeres, donde del total de casos de infección gonocócica tenemos una proporción un poquito superior de mujeres españolas con respecto al total, pero en el caso de sífilis tenemos aproximadamente la mitad de los casos en mujeres serían españolas y casi la otra mitad serían nacidas en otro país.
Con respecto al modo de transmisión, lo primero que hay que señalar es que esta información no está bien recogida en los datos de vigilancia, de modo que, si ven aquí los porcentajes, menos del 50% de los casos se recoge la información sobre el modo de transmisión, con lo cual esta es una información que claramente es a mejorar. En aquellos casos donde sí que está notificado el modo de transmisión, los casos de infección gonocócica, el 39% serían relaciones sexuales entre hombres. En el caso de la sífilis, ese porcentaje aumenta hasta el 72%, y en el caso del linfogranuloma venéreo aumentaría hasta el 97%. También me gustaría señalar que tenemos un grupo de personas no desdeñables, sobre todo en el caso de infección gonocócica, que son hombres con transmisión sexual no especificada, no sabemos si son heterosexuales o homosexuales, con lo cual parte de este porcentaje puede contribuir aquí al conjunto de HSH. Y una cosa que hemos visto en este año es que la proporción de casos de gonococia en mujeres heterosexuales es bastante elevada, que sería de un 20%. Con respecto a la distribución geográfica, estas infecciones se han asociado siempre a entornos urbanos y esto se observa aquí en los mapas independientemente de cada ITS. En los casos de gonococia vemos que en las tasas más elevadas, que son las que están en verde oscuro, serían en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Catalana y en Andalucía, también parte del norte, y en las tasas de sífilis más o menos se reproduce, aunque no de forma exactamente igual. Sí que se observa pues, que en las partes de las dos Castillas, Extremadura y Aragón, dependiendo de la ITS, suelen tener unas tasas más bajas. En el caso del linfogranuloma venéreo, de los 1.871 casos notificados, prácticamente pues, casi la mitad correspondían a Cataluña y a la Comunidad de Madrid. Con respecto a la tendencia temporal, como ya saben, disponemos de información en vigilancia para la infección gonocócica y para la sífilis desde el año 1995, porque fueron las primeras ITS que se recogieron dentro de lo que eran todas las enfermedades de declaración obligatoria. Esta sería la situación de la gonococia y de la sífilis, en la cual observamos un descenso en las tasas y los casos desde finales de los años 90, desde mediados de los años 90 hasta principios de los años 2000 y después un incremento. Si analizando los puntos de inflexión a través de un análisis de tendencias, observamos que entre el 95 y el 2001 disminuyeron las tasas un 26% de forma anual en el caso de la gonococia. Y a partir del 2001 esta tendencia es incrementada, aunque sí que observamos desde el 2021 que esto se ha acelerado, de tal manera que hemos pasado en el periodo 2001 al 10 de un incremento de un 10% anual en las tasas al año 21-23 un incremento de un 42% en las tasas. En el caso de la sífilis es similar el incremento, excepto que en el periodo 2010 al 16 vimos un plató, pero a partir de ese momento se observó un incremento y también en el periodo 21-23 se observa un incremento acelerado, con un 24% de crecimiento en las tasas de manera anual. En el caso de la infección por Clamidia trachomatis y el linfogranuloma venéreo, que son de reciente introducción en la vigilancia, que se recogen información desde el año 2016, también la tendencia es creciente en el periodo. Si observamos estas tasas distribuidas por sexo, podemos observar que en el caso de la gonococia, en el caso de la sífilis, las tasas, como ya hemos visto, pues son más elevadas en hombres que en mujeres. Sería en hombres esta línea que está en la parte más superior. Y se observan que, desde el año 2016 existe una tendencia creciente. En el año 20 se observa muy bien el descenso que se correlaciona con la pandemia de COVID y cómo existe un incremento acelerado tanto en los hombres, en los casos de gonococia y en las mujeres, y en la sífilis es más llamativo en el caso de los hombres. En las mujeres la tendencia no podemos decir que sea tan elevada. En el caso de la infección por Clamidia trachomatis observamos también el descenso importante del año 20, pero sí las tasas en hombres y en mujeres van incrementándose de forma paralela. ¿Cómo estamos en nuestra situación con respecto a los países vecinos? Bueno, como veis aquí, estos serían datos del ECDC, de los últimos publicados en el año 22, y en los casos de gonococia las tasas estamos en el color rojo, es decir, estamos en nivel alto, junto con Portugal y de forma similar a los países nórdicos, a Irlanda. Aquí no aparece reflejado el Reino Unido, pero el Reino Unido tradicionalmente también tiene tasas elevadas, y lo mismo observamos en los casos de sífilis, que tendríamos también tasas elevadas.
En cuanto a la tendencia de las tasas en el periodo 13 al 22 en los países de la Unión Europea, observamos también una tendencia similar a lo que hemos visto nosotros en nuestro país. Las tasas son más elevadas en hombres que en mujeres, sería la línea azul en hombres, las tasas de gonococia y de sífilis, y las mujeres la tasa sería la amarilla. Vemos también un incremento progresivo desde el 13 con el descenso importante observado en el año 2020 y una tendencia un poco acelerada a partir de esa fecha. Nosotros no podemos hacer este tipo de gráficos porque, como he comentado, la información que tenemos sobre los modos de transmisión no es buena en los datos de vigilancia, pero otros países que sí que recogen esta información ven que este incremento, aquí lo que se representa es el número de casos, sería muy acelerado en hombres que tienen sexo con hombres, en el caso de la gonococia y también en el caso de la sífilis. En el caso de la gonococia, en hombres y mujeres heterosexuales el incremento es menor, excepto a partir del año 21, y en el caso de la sífilis, bueno, pues la tendencia sería más o menos estable. En el caso de la infección por clamidia trachomatis, nosotros tenemos unas tasas inferiores a las de los países nórdicos. La tendencia general está más o menos estabilizada, aunque sí que es verdad que las tasas de la clamidia pueden estar pueden ser variables en función de políticas de cribado que tengan en los diferentes países. Tradicionalmente, la OMS siempre decía que las ITS eran un proxy de la posible evolución que podía tener el VIH, ya que al compartir mecanismos de transmisión y dar síntomas antes, pues podíamos, valorando la evolución de las ITS, ver cómo podría ir el VIH. ¿Podemos seguir considerando las ITS como un proxy? Bueno, estas serían las tasas que hemos estado viendo de las infecciones de transmisión sexual en España. En la parte superior, la línea azul sería clamidia, la intermedia es gonococia y la de abajo sería sífilis, y estas son las tasas de los nuevos diagnósticos de VIH en el mismo periodo. Como vemos aquí, las tasas de las ITS son todas crecientes, con el descenso en 2020 y a partir de esa fecha el incremento acelerado que hemos estado diciendo, y en el caso del VIH la tendencia es levemente descendente. También observamos ese descenso en el año 2020, pero luego vemos una tendencia que cae poquito a poco sin llegar nunca al año 2019. Si esto lo observamos distribuidos por sexo, las líneas en esta gráfica de las ITS, las líneas continuas corresponderían a los hombres, siempre las tasas en hombres son más elevadas que en mujeres, pero la tendencia general sería hacia el incremento, y en el caso del VIH las tasas también son más elevadas en hombres que en mujeres, que es la línea moradita, pero en ambos la tendencia es descendente, en las mujeres en todo el periodo y en los hombres pues a partir del 2016-17 la tendencia es descendente. ¿Qué ha sucedido de forma diferencial en el VIH y en las ITS? Bueno, pues por un lado la introducción en el año 2015 de la recomendación del tratamiento antirretroviral temprano, independientemente del nivel de CD4, y después la PrEP. Como ya saben, nosotros realizamos una estimación anual recogiendo la información agregada que nos notifican las comunidades autónomas, y a julio del 2024 estimábamos que había alrededor de unas 29.000 personas que estaban en PrEP. Desafortunadamente no conocemos las características de todas estas personas, pero sí tenemos información sobre aquellas que están incluidas dentro del sistema de información de programas de profilaxis preexposición o SIPREP, que aproximadamente representan un 14% del total de personas en PrEP estimadas. Y como ya sabéis, pues en cuanto al perfil, el 99% son hombres, el 96% hombres que tienen sexo con hombres, y el 36% de los usuarios de PrEP están en el grupo de edad de 25 a 34 y de 35 a 44 años. Y a estas personas se les está cribando de forma regular, cada 3 o cada 4 meses. Este es un análisis que acabamos de publicar de las tendencias en las tasas de las ITS sometidas a vigilancias por grupo de edad y sexo, y en la parte de arriba tenemos aquí los hombres, en la parte de abajo las gráficas serían en mujeres, y tenemos aquí la gonococia y aquí las tendencias en las tasas de sífilis. El cribado que se realiza continuamente a las personas que están en PrEP podrían explicar estos incrementos que se observan en el grupo de gonococia en hombres de 25 a 34, que sería
esta línea aquí superior, y esta que está punteada de 35 a 44, y también en la sífilis, pero no servirían para explicar las tendencias que estamos observando en los hombres de 20 a 24 años, los más jóvenes, ni tampoco en las mujeres, que como veis aquí, estos incrementos en los casos de gonococia se están produciendo en las menores de 25 años. Y en el caso de la sífilis, pues en el grupo de 20 a 24 y de 25 a 34. También nos podrían explicar este incremento que vemos en la clamidia en los de 25 a 34, pero no en los de 20 a 24, que suponen un 7% aproximadamente de los que reciben PrEP. Y obviamente tampoco servirían para explicar este incremento que vemos en las mujeres de 20 a 24 años. Por eso, aparte del cribado, hay que tener en cuenta otra serie de determinantes que están influyendo en la aparición de las ITS y que pueden ser tanto factores individuales conductuales en cuanto al número de parejas, el patrón de estas parejas sexuales, las prácticas sexuales, el uso del preservativo o no uso asociado al consumo de drogas y alcohol, al chemsex, etc. Es muy importante también tener en cuenta las redes de contactos y las estructuras de las redes que se establecen y si los contactos se establecen con grupos de población nucleares o grupos core y factores sociales, socioeconómicos, acceso a servicios sanitarios, etc. Además, hemos visto incrementos importantes en los jóvenes, y en los jóvenes, como ya se comentó desde el año pasado en una charla que dio la doctora Cristina Epalza, presentan características diferenciales al resto de la población. En este estudio, publicado en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en el año 2019, sobre conocimientos y conductas en los más jóvenes, me gustaría destacar que como conclusión principal del estudio es la infravaloración del riesgo personal, teniendo en cuenta un índice de riesgo sexual que se calculaba. Además, en esta población, estudios repetidos sobre conductas, como sería esta encuesta que se realiza de forma periódica desde el año 2002, pues ponen de manifiesto cómo incrementa el porcentaje de gente joven, de chavales que tienen relaciones sexuales coitales entre el 15 y 16 años, desde un 16% a un 20% en este periodo 2002 al 2018, y cómo se reduce el uso del preservativo también en este rango de edad y en esta población. Además, una cosa preocupante es la falta de educación sexual y la sustitución de esa educación sexual por la pornografía. Y esta es una campaña reciente del Ministerio de Igualdad donde dice que para el 30% de los adolescentes la pornografía es su escuela para informarse sobre educación sexual. En el VIH estamos muy acostumbrados a hablar de estrategias de prevención combinada y recientemente en este artículo publicado en 2023 aparece también este concepto en las ITS, que yo creo que es muy importante porque, como vemos, la tendencia en cada ITS es diferente y además los determinantes son muy variados. Yo creo que es en este ámbito donde tenemos que seguir trabajando. Tenemos herramientas para mejorar nuestras actividades en cuanto a prevención primaria. También está el testing, como en el VIH, mejoras en los tratamientos y el tema de la doxi y PEP, que es lo que han comentado en la sesión anterior. No hay que olvidar también las vacunas dentro de lo limitado que tenemos en este ámbito, pero que es necesario promocionar, como por ejemplo la vacuna del Mpox. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel estatal? Bueno, por lo pronto tenemos un marco general de actuación que puede parecer una cosa baladí, pero es que hasta hace bien poco no teníamos. Hablábamos siempre de VIH y las ITS como de forma marginal, y a partir del año 2021 en el plan estratégico se han incluido las ITS como tal y ya tenemos un marco de actuación. Además, es importante recordar que estas líneas generales de actuación se tienen que plasmar a nivel autonómico, que son las comunidades autónomas los que tienen que realizar dentro de sus responsabilidades actividades más concretas, y en este estudio que se publicó por parte del Ministerio de Sanidad, donde se hacían una revisión de los planes de ITS de las comunidades autónomas, se vio un alto grado de heterogeneidad y además diferentes áreas de mejora, con lo cual, bueno, ya sabemos un poco qué es lo que tendríamos que hacer en este sentido. ¿Qué se está haciendo también? Pues dentro de la prevención primaria, campañas que son las que se realizan habitualmente. El Ministerio de Sanidad está estudiando
la gratuidad de los preservativos en jóvenes de 16 a 22 años y, como ya sabéis, bueno, pues ha hecho un posicionamiento de la Doxipep como una medida también de prevención primaria. Desde el punto de vista de prevención secundaria, se está estudiando la autorización de los kits de autotomas para realizar self-sampling para las ITS y, obviamente, la guía de tratamiento y de diagnóstico y tratamiento que acaba de salir recientemente va a contribuir también a la actualización de conocimientos en este sentido. Y una cosa muy importante que también yo creo que se está haciendo es que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de ITS, pero las ITS las puede diagnosticar y tratar cualquier profesional y se ha puesto de manifiesto que existe una falta de formación en todos los otros profesionales y desde hace unos años se están realizando múltiples actividades de formación dirigidas a diferentes profesionales que han tenido una acogida muy importante. Por ejemplo, en el curso, este primer curso que se ha realizado con SEISIDA para la profilaxis preexposición del VIH y atención primaria se inscribieron 650 personas y en el curso de ITS patrocinado por la SEIN y GITS también ha tenido una acogida muy importante y yo creo que además estos cursos se van a consolidar y se van a seguir repitiendo. Bueno, para finalizar, todas estas actividades de prevención no pueden ir solas y tienen que ir de la mano de la investigación y simplemente os quería mostrar aquí cuáles serían las 40 áreas de investigación que quiere priorizar la OMS con el fin de llegar al año 2030, que también es un año clave no solo para el VIH sino para las ITS, desde el punto de vista del diagnóstico, de la prevención, del manejo y de epidemiología. Existen muchas áreas de mejora en todas estas ITS y bueno, yo desde aquí animo a realizar estudios específicos en este sentido. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Asun, por tu excelente puesta al día de la situación de la ITS en España y en Europa. Abrimos turno de preguntas. ¿Hay preguntas en la sala? Luz. No, vamos a preguntar. Luz y Lucio, sí. Hola, bueno, muchísimas gracias por esta información que es absolutamente sobrecogedora. Yo el problema principal que veo es la prevención a la gente que no estamos en un ambiente pues más sensible. Entonces, es fundamental la educación en los colegios y a los niños, pero ya no solamente de ITS, sino pues emocional. Entonces, no sé hasta a qué estamos esperando para meter esto en los coles. Sé que políticamente es muy complicado, pero tenemos un problemón. Entonces, esto hay que solucionarlo y hay que solucionarlo desde el principio. Sí, o sea, esto es un problema del cual llevamos hablando mucho tiempo. Existen dificultades a nivel organizativas, políticas, etcétera, pero el resultado de no hacer nada se está observando aquí. Entonces, eso asociado a las redes sociales, que claro, ya ha sido el detonante, ya que la gente se informa como puede, pues claro, o sea, estamos cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Sí que es verdad que desde el Ministerio se están haciendo esfuerzos con el Ministerio de Educación, pero claro, luego estos se tienen que plasmar en comunidades autónomas, en las consejerías y luego eso trasladarlo a los colegios. Y como tú comentas, no solamente consiste en informar sobre las ITS, sino en dar otra serie de herramientas, tanto para que la gente pueda gestionar las relaciones, el uso del preservativo, el no uso del preservativo, etcétera, en planes más amplios. Yo espero que con estos datos, o sea, todos los agentes que están involucrados los conocen. Lo que ocurre es que plasmarlos en políticas concretas es lo que es más complejo. Hola, buenos días. ¿Soy aquí? Soy Lucio García Fraile de La Princesa. Gracias por la actualización. Yo creo que es una de las charlas que esperamos cada año, desde luego aquí en el Congreso, estos datos que presentas. Tenía una pregunta referida a los datos en personas de origen extranjero, porque esto está muy bien definido en la epidemiología del SINIBI, ¿no? En todos los datos de VIH, que estamos viendo que no baja el número de casos de VIH nuevos, como nos gustaría, sí que hay un descenso muy lentito, pero que en población de origen extranjero esos casos parece que está costando o incluso parece que pueden estar subiendo.
Y yo la conclusión que a veces hago es que quizás esta población antes de infectarse no tiene acceso al sistema sanitario, sobre todo en el proceso de regularización. No sé si tenemos estos datos también en caso de ITS bacterianas, si tenemos datos disgregados por origen que nos puede hacer ver la misma idea, si estas personas no acceden a medidas de prevención y solamente entran cuando tienen ya la infección activa y un poco cómo lo ves. Esta variable está incluida dentro de lo que sería el protocolo de vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria, sin embargo, no es buena históricamente. La hemos analizado ahora porque ya teníamos casi el 80% de los casos con información. Pero sí que es muy relevante por lo que tú dices, porque en el VIH tradicionalmente vemos diferencias importantes que pueden también replicarse aquí. Por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención que en el caso de las mujeres prácticamente la mitad son españolas, la mitad son extranjeras. No sabemos, porque aunque está recogido en el protocolo el estadiaje de la sífilis, a lo mejor las extranjeras son todas sífilis latentes precoces, no lo sabemos porque eso está muy mal recogido. Eso también nos daría un indicativo de retraso en el diagnóstico. Pero bueno, tenemos que intentar mejorar esta información y perfilarla, esta información. Hola, quería preguntarte, en charlas parecidas cuando vamos al CRO en otros sitios, una de las cosas de que aumento el número de sífilis, una de las cosas que más preocupan y tienen datos es que está aumentando el número de sífilis congénitas. Quería preguntarte si hay datos aquí en España de sífilis congénita y cuáles son los números. Sí, no los he traído porque ya me pasaba de tiempo, pero dentro de la vigilancia epidemiológica también se recoge la información sobre sífilis congénita. Entonces, creo recordar que el año pasado teníamos 5, que me lo están apuntando por aquí, 5 casos de sífilis congénita. La recogemos desde el protocolo se inició en el 97, pero hay buenos datos desde el año 2000 y creo que ha sido un par de años que hemos tenido 0 casos, pero el resto siempre tenemos casos. Desde el año 16 se hizo una modificación en el protocolo para intentar recoger información sobre la madre y recogemos información de si la madre se le hizo el despistaje en primer trimestre y en tercero y cómo fue el tratamiento, si se le dio el tratamiento, si fue tratamiento adecuado o no adecuado. Y sí que tenemos publicado un boletín epidemiológico y alguna otra serie de datos sobre estos casos, pero no desaparecen. Uno de los problemas también que tenemos a nivel europeo es que muchos países no vigilan. Entonces nosotros generalmente junto con Portugal y Rumanía siempre salimos en el top de los países que tienen casos, pero verdaderamente nosotros sí que hacemos una buena vigilancia en ese sentido. Aquí. Vale. Muchas gracias por la presentación. Es una pregunta un poco disruptiva. ¿Tú crees que teniendo en cuenta que el VIH va a la baja y las ITS van al alza, ¿crees que habría alguna base para separar la PrEP de las ITS? Pues no lo sé. En principio, la PrEP es una actividad muy buena dirigida, siempre se ha dicho que es muy buena dirigida, efectivamente, para evitar los casos de VIH y como una oportunidad para hacer el cribado de las ITS. Yo he estado leyendo estos días unos artículos que publicaron en el año 23 donde se postula no hacer cribado a los HSH de ITS asintomáticas. O sea, que estamos también en eso, que eso es algo que habría que debatir, porque dejarlo solamente para los heteros, solo para la sífilis y para el VIH por las implicaciones sistémicas que tiene, pero no esto. Entonces, bueno, hay ahora, claro, hemos entrado en la PrEP como una estrategia buenísima, ya nos estamos encontrando con las ITS que no sabemos muy bien cómo manejar. Y yo creo que es un campo muy importante para valorar qué vamos a hacer con esa cantidad de infecciones que no tienen pinta de que vayan a disminuir. Si no hay más preguntas, pasamos al siguiente. Sí, Jesús Santos. Sí, al hilo de esto, hay un ensayo que se publicó en Bélgica, el GonoScreen, que evidenciaba que el cribado cada 3 meses o 6 meses podría ser exactamente igual. De hecho, en Bélgica las guías han cambiado y ya no se hace el cribado en asintomáticos. Se diagnostican los casos sintomáticos y se tratan. Esto podría tener una serie de ventajas en cuanto al consumo a reducir el consumo de antibióticos y también
en el que en la población que no se criba, al final tienes las mismas ITS que la población que se criba. Por lo tanto, hay ciertas dudas. En cuanto a la clamidia en mujeres, en Holanda también se ha dejado de hacer, porque la clamidia en mujeres en esa franja de edad es asintomática y probablemente tenga poca relevancia en cuanto a esterilidad y problemas de este tipo. Con lo cual, en las ITS no está todo dicho y probablemente lo que estamos haciendo es viendo ITS asintomáticas, muchas de las cuales, por ejemplo, en la experiencia que tenemos nosotros en gonorrea, los cultivos no crecen. Son PCR positivas con cultivos negativos. ¿Cuántas de esas ITS son transmisibles? ¿Cuántas de esas? Con lo cual, todo esto probablemente en los próximos años tendremos que generar evidencia de que a lo mejor el cribado masivo no sea necesario. Y según lo que comentas, probablemente podríamos focalizarnos en determinados grupos de población donde sí que tienen su interés. Por ejemplo, en muchos hospitales están comenzando a hacer cribado en mujeres embarazadas menores de 25 años de clamidia, por el problema que puede suponer en cuanto a neumonías por clamidia en el recién nacido, etcétera. Entonces, a lo mejor tendríamos que intentar perfilar grupos a los que sí que verdaderamente va a ser rentable hacer el cribado. No, añadir a lo que ha dicho Jesús, que aparte del consumo de antibióticos, pues también consume recursos de laboratorio, ¿no? Hacemos muchísimas PCR al día que son muy caras, ¿no? Entonces también el reducir el screening de 3 meses a 6 meses, pues también ayudaría en lo que es el laboratorio o lo que se propone ahora también de hacer pool de muestras y tal. Muy bien, pues si no hay más preguntas. Pues pasamos ya al siguiente ponente.